Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio de Quemadito Quemadito Podcast. Bueno amigos, bienvenidos una vez más. El día de hoy venimos con una programación un poco antigua, clásica, old school. Hoy vamos a hablar de una película recomendada por uno de nuestros seguidores. 2001, una A odisea Space en el Odyssey. espacio. Una odisea en el espacio. A Space Odyssey. Vamos a hablar de 2001, Una odisea en el espacio, de Stanley Kubrick, película estrenada en 1968. Yes, Hace yes. mucho tiempo, hace como 60 años más o menos. Claro. Aprox, como 58 años. ¿Calculas, chama? No veo. Del 60, Son como 50. del 60, de 60 a los 2000, hay 40 años. Menos 8, 32. Más 26. 32 más 26, 58. 50. 58 años, casi 60 años va a cumplir esta película. Entonces, nada amigos, sin más preámbulo, adentremos, ¿cómo? ¡Ay! Que adentro. Que se adentren. Adentrese, Adentrémonos. adentrémonos, todos juntos, a atravesar una odisea en el espacio. A Space Odyssey. Miren, es de Traki. Pero ponte la chama. Pero para que vean, dice 2001, A Space Odyssey. Y tiene diálogo de la película. I am HAL 9000 computer. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. By the way, do you mind if I ask you a personal question? Human error. I'm sorry, Dave, I can't do that. It can only be attributable to a human error. ¿Qué tal? Y atrás tiene esta Me gusta. escena. ¿Cómo no se te ocurrió ponértela? ¡Tadán! Miren la camisa. Ahora sí estamos on theme. Sí, literal. ¿Tal? Bueno, César, si ves este video, es para ti por seguirnos y recomendarnos esta película. La teníamos pendiente desde hace bastante tiempo, Sí. pero teníamos otras en cola, pero ha llegado el momento, literal. de aventurarnos en el espacio. Uy. Ok. La ficha técnica de la película, por así decirlo. El guión fue escrito tanto por Stanley Kubrick y el novelista Arthur C. Clarke, que está basado como que en un relato, una novela que escribió que se llama El Centinela. La película es ciencia ficción, como épica, drama, psicológico, bla, Sí. cositas así. La película es larga, ¿ok? La película dura 142 minutos, es decir, como 2 horas Y 20. 20 y media, Sí. más o menos. Pero bueno, la película en verdad narra un poco como la evolución de la humanidad a través de como distintos saltos temporales que da la película, Sí. que están impulsados por unos monolitos. Exacto. Que tiene un origen extraterrestre, ¿ok? Entonces, la película está dividida como en 4 partes, que es el amanecer del hombre, la misión lunar, la misión a Júpiter y la trascendencia. Entonces, Yo noté lo mismo. en cada una de estas partes vemos un poco de Los cómo avances. ajá, exacto, de los avances y cómo está la humanidad en ese punto de la historia. Entonces, obviamente, en el amanecer del hombre tenemos a los monos, los vemos interactuando entre sí, y cuando descubren que los huesos pueden ser usados tanto como armas como herramientas, hay un salto en el tiempo, que esto ocurre justamente después de ellos encontrar un monolito. Después de que ellos encuentran este monolito, es que como que tienen este despertar de no es nada más todo instinto, sino también... Es como raciocinio. Exacto, ya tienen raciocinio y entonces empiezan a usar estos huesos como armas y herramientas. Y aquí hay el salto icónico que va del hueso a la nave espacial, que es cuando ya estamos en la misión lunar de 1999, que se descubre un segundo monolito en la Luna. Cuando se descubre este segundo monolito en la Luna, la luz del sol cuando le pega al monolito emite como una señal hasta Júpiter, dejándole saber a estos extraterrestres que dejaron los monolitos que ya la humanidad pisó otra cosa que no es su Tierra, sino que están en otro planeta y están
listos para una tercera evolución, por así decirlo. Bueno, una segunda evolución. Como una siguiente escalera. Exactamente. Y ya después, cuando estamos en la misión a Júpiter, que es 18 meses después, que 2001, vemos como una tripulación viajando a Júpiter. Y aquí se nos enseña como que esta otra parte de la película que es como inteligencia artificial mala. Sí, creo que es como, o sea, esta tercera fase que es el viaje a Júpiter es como el grueso de la película Ajá. en cuanto a desarrollo de personajes. Exacto, temáticas y eso. Podría ser una película completamente Sí, aparte. totalmente. Obviamente se sostiene gracias a la fase 1 y la fase 2, pero digamos que la fase 3 exclusivamente podría ser como que una Sí, película completamente aparte, porque si bien tiene que ver con las fases anteriores, digamos que también se sostiene un poco por sí sola. Tiene digo yo. como que su propia historia dentro de la historia. Exactamente. Es como un Inception. Ajá, es como un Es como un Inception. Inception de historia. Exactamente. Y bueno, esto nos lleva a que ellos en algún punto de la historia llegan a Júpiter y encuentran el cuarto monolito el tercero. El tercero, sí. El tercer monolito, que esto los lleva como a un viaje más, no físico, sino como... Metafísico. Sí, metafísico, como que rompe cualquier barrera de la ciencia que uno conoce. Actualmente. Sí. Exactamente. Entonces, nada, estas son como que las 4 fases de la película que vemos en ella. Y bueno, más adelante desarrollaremos cada una de ellas, ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, Pero ya va, reparto principal. Ok, reparto. El reparto. Director. Ajá. Empecemos por el gran director. El director Stanley Kubrick, que él hizo que sí, toda la película él solo. O sea, tú ves los créditos y que Stanley Kubrick, Stanley Kubrick, Stanley Kubrick. Y tú, Sí, bro. yo quiero decir... Efectos especiales, Stanley Kubrick. Y Bueno, después nos adentraremos en los efectos especiales, pero yo quiero decir que estoy descubriendo que Stanley Kubrick puede ser uno de mis directores favoritos. Estoy en un proceso de autoconocimiento sobre mis directores favoritos porque, en verdad, yo lo conozco desde hace full tiempo porque vi The Shining hace... Ya lo conoce. amigo mío de toda la vida. Yo vi The Shining hace añales, o sea, súper chiquita porque mi papá me la recomendó, me obligó a verla, me encantó. Sí. Y cuando terminé de ver esta película, que spoiler, me encantó también, me metí a ver su filmografía porque me pareció curioso que ya The Shining me había encantado y esta también me había encantado. Y también vi que él hizo la Naranja Mecánica, que también me gustó. Entonces, ¿será que Stanley Kubrick va a entrar en mis directores favoritos? Yo creo que sí, honestamente. Pero bueno, reparto principal. Tenemos a Keir Dullea como el Dr. David Bowman. Tenemos a Gary Lockwood como el doctor. El doctor. El Dr. Frank Poole. William Sylvester como el Dr. Haywood Floyd y a Douglas Rain como la voz de HAL 9000. Lo hace muy bien como la voz, porque a mí me da full miedo. Sí. O sea, me parece muy Es que tiene como cínica. cae un poco en lo que es el Uncanny Valley. Ajá, Y ni siquiera sí. de vista, porque el Uncanny Valley es más que todo ¡Hola! es más que todo tipo lo que tú ves que no se parece a un humano. Que Explícanos qué es Ok. el Uncanny Valley. El Uncanny Valley es esta sensación que te da al ver un personaje o alguna cosa que puede parecer humano, pero cuando lo detallas te das cuenta que en verdad no. Sí. O sea, tiene ciertos aspectos que te dicen, ok, es humano, pero hay algo que no te termina de cuadrar que tú dices, entonces Sí. eso que suele pasar mucho cuando estás creando personajes desde cero para películas animadas, X, whatever. Entonces, bueno, suele caer muchas veces si no sabes como que moldear bien Sí. como tu figura, puede caer muy fácilmente en el Uncanny Valley. Sí, es burda de... Es creepy. Es creepy porque es algo muy parecido, digamos, a la vida real, a seres humanos reales, pero hay algo que te saca de... Sí, te saca de onda, Te literal. saca de onda porque se ve demasiado fake. Vamos a poner aquí fotos de ejemplos para que los vean. De hecho, hay películas animadas que tienen, digamos, El como Uncanny Valley, fenómeno Sí. en sus personajes. De Sí. hecho, creo que, bueno, no sé,
¿Qué opinas tú? Yo siento que El Expreso Polar tiene un poquito Sí, de Uncanny obviamente, Valley. totalmente. Y Monster House también. Sí, Un poquito. un poquito. Un Lo que poquito. pasa con el Expreso Polar es que como es captura Motion, como ajá, es motion tracking. capture Como motion y capture. esto, entonces como que es raro, es raro. Pero yo siento Sí. que la voz de Hal cae un poco ahí, a pesar de que no sea, No sea visual. exacto, no sea visual, es algo sonoro que tú dices, sí suena humano, pero no es, pero es algo ahí que no te Sí. termina de cuadrar. Pero en verdad es muy... O sea, a mí me parece que como actor de voz lo hace Sí, muy, muy muy, bien. muy bien porque en verdad te transmite demasiadas cosas con solamente la voz. Y bueno, ya aquí como que para pasar a algunos premios que se ganó y el reconocimiento, se ganó un Oscar a mejores efectos visuales que se lo dieron a Stanley Kubrick, Sí. porque él hizo los efectos visuales, no sé si con otra persona, pero bueno, él participó en eso. Tuvo 4 nominaciones al Oscar. Exacto. Ese año. De los premios BAFTA se ganó mejor fotografía, mejor sonido y mejor diseño de producción. Y fue seleccionada para su preservación en el National Film Registry, porque es considerada una película cultural, histórica y estéticamente significativa. Además que en el cine de ficción moderno es como súper o sea, es como de staple, pues por así decirlo. Y ha influido a muchos, o sea, a muchos actores. Ha influido a muchos directores como George Lucas y Ridley Scott, ¿sabes? Ok, en ese año de los Oscars, la película que ganó es Oliver. ¿Quién es Oliver? ¿Qué es Oliver? ¿Por qué Oliver? Guay Oliver. Pero bueno, la película costó entre 10.5 y 12 millones de dólares, que superó por el doble el presupuesto original, que era 6 millones. Al final, hasta ahora, creo que hasta ahora ha recaudado como 150 millones de dólares, que obviamente fue, creo que una de las películas más taquilleras ese año, a pesar de que tuvo, o sea, al principio estuvo muy lenta, como que no hizo mucho ruido al Sí. principio y, o sea, MGM, que es Metro Goldwyn Mayer, pensaban que iba a ser un fracaso total, que bueno, al final, menos, o sea, porque le dieron total a Stanley Kubrick y le dijeron, haz lo que tú quieras. Y él hizo lo que le dio la gana. Sí, en verdad me parece full curioso que en ese año de los Oscars estaba nominada Funny Girl, The Lion in Winter, Rachel Rachel y Romeo y Julieta. Y bueno, Oliver, que fue la película que ganó, pero 2001 no estuvo Es que nominada. ese es el año que, esos son los años que nada más nominaron 5. Pero me parece muy loco que de todas estas películas, digamos la Sí. que ha tenido más trascendencia y ha Sí. dejado más legado en el cine, Bueno, suele fue, pasar con las películas que no ganan Oscars. fue 2001, que, wow, o sea, es una película Sí. que marcó la pauta para casi todas las películas de ciencia ficción en el espacio. Entonces me parece muy curioso que ni siquiera estuvo nominada a Mejor Película, solamente ganó efectos visuales. Las otras nominaciones que tuvo fue Mejor Director, Mejor Guión Original y Mejor Dirección de Arte. Me parece que la de Mejor Película faltó, pero es que a mí me encantó, yo estoy un poquito sesgada. Pero lo que quiero decir con esto es que estos son el tipo de cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando en la actualidad ve los Oscars y ves las películas nominadas y ves las películas que ganan y es normal que no estés de acuerdo porque usualmente, como fue este año, a lo mejor las películas que realmente van a tener un impacto en la industria del cine, en cómo se hace cine y van a revolucionar, digamos, las producciones, no necesariamente son las más galardonadas y este es un claro ejemplo de eso. Es como el año que ganó Crash, que está, o sea, Brokeback Mountain, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como que... Sí, como cuando ganó Moonlight. ¿Quién habla de Moonlight sin hablar de La La Land? Sí, no. O sea, Pero think bueno, about. Pero bueno, continuemos. sí. Me parece interesante que la película, ajá, se estrenó en 1968, pero la concepción o de cuando se empezó a hablar de esta película, como que de Stanley Kubrick, él haciendo la película, es en 1964, que fue cuando él contactó al escritor Arthur C. Clarke con la intención de hacer bueno, una película de ciencia ficción, bla, bla, bla. Al parecer ellos se reunieron en un restaurante donde estuvieron 8 horas haciendo tipo brainstorming Ok. de todo y al final decidieron hacer como que en varios, o sea, basaron la trama en varios relatos cortos de Clark, principalmente, como ya dije, en El Centinela, que se escribió en 1948. Ok. Entonces,
Nada, otra cosa que me parece interesante es que Stanley Kubrick decidió escribir, o sea, como que no fue un guión primero, sino que fue como en prosa, ¿entiendes? Tipo, Como es un poema. como novela, estilo novela, ¿sabes? O sea, lo escribió estilo novela primero ok. y después se convirtió a guión. Ok, entiendo. Eso me parece Qué súper loco. interesante, en verdad. Que me parece loco, pues. Claro. Y bueno, o sea, porque también de esta película sale el libro también, que se llama 2001, A Space Odyssey, que lo escribió Arthur C. Clarke. Entonces, por eso también fue que se convirtió en novela primero. O sea, se convirtió en novela primero a la par que se estaba haciendo la película. Entonces, Exacto. nació Ok, la novela de ahí también. entendido. Y por eso hay muchas cosas que no salen en la película, pero que la gente sabe porque se hizo el libro. Interesting. Sí. Ok. Como Andrea mencionó anteriormente, digamos que la temática central de esta película va más allá de una ciencia ficción en el espacio. Esta película realmente como temática central tiene la evolución humana y la relación que tiene el hombre con el universo. Entonces, empezamos con la fase 1, en la que obviamente vemos al hombre en su etapa más primitiva. Exacto. Y vemos justamente el momento en el que empieza a descubrir que tiene, o sea, puede usar los objetos como herramientas. Y esta transición de la fase 1 a la fase 2, que resume en un pequeño corte millones de años de evolución del hombre, Literal. nos va a pasar del pensamiento o bueno, de la ley universal, digamos, del más fuerte a la ley del más inteligente. Vemos como esa transición y también algo que me parece muy interesante es que el hueso, cuando se lanza como al cielo, hacia arriba, está como planteado como un arma. O sea, el hueso es un arma. La primera evolución histórica del hombre es a través de la violencia, que eso me parece Exacto. interesante también. Exacto, eso era lo que iba a Yo decir. también lo noté. Gracias por robarme mi punto, estúpida. De nada. Pero sí, de hecho o sea, lo que sale en el espacio no es realmente como una nave espacial como la que vemos más adelante en la película, sino que es una bomba espacial. Entonces vemos cómo el hombre ha utilizado su evolución para generar armas, generar poder, y aunque ahora sea a través, digamos, de la inteligencia y de la ciencia y de otros métodos, se sigue utilizando con la misma finalidad de el más fuerte y de someter a los demás a tu propia voluntad. Entonces eso me parece algo interesante porque hemos pasado miles y miles de años de evolución para terminar utilizando los objetos que tenemos a nuestro alrededor para crear armas de posible destrucción a la propia humanidad. Entonces, eso es algo interesante porque a lo mejor si no sabes que esa cosa que está en el espacio, ese artefacto, es una bomba o es un arma espacial, no vas a tener como esta misma conclusión. Yo por lo menos en el momento no lo sabía, esto lo supe después que hice mis investigaciones de la película y me di cuenta que sí, bueno, es un arma. Entonces, digamos que nos hacemos la pregunta, ¿el ser humano está condenado a ser violento por siempre y para siempre? Sí. Al parecer sí. Es que es eso, pues, como que el hombre... What the fuck? El ser humano es violento por naturaleza. O sea, y lo vemos tal cual en la película, o sea, una de las primeras... O sea, el simio se da cuenta de que el hueso puede ser tanto una herramienta como un arma, pero lo primero que hace es matar a otro simio. Me parece muy curioso que la película abra de una vez con esta premisa de, a pesar de todo lo que hemos evolucionado como humanidad, seguimos utilizando los recursos a nuestro alrededor para generar armas. Digamos que esa es como la primera fase, la transición a la segunda. Considero que de la segunda a la tercera, el gran salto viene siendo la inteligencia artificial. Me parece que el gran salto, o sea, de la primera a la segunda, digamos, es toda la tecnología, de la segunda a la tercera, viene siendo la inteligencia artificial. Creo que esta es una de las primeras películas, recordemos que esta es una película del 68, es una película de hace... Muchos años. Muchos años, 58 años tiene esta película que se estrenó y ya nos está hablando de las posibles amenazas que puede tener la inteligencia artificial cuando se le da, digamos, un control absoluto de las herramientas que nos rodean. Exacto. La tercera fase se enfoca en el tema de la inteligencia artificial. Más adelante nos vamos a adentrar en eso. Fase. ¿Es la tercera? Ah, sí, es la tercera.
Hay 4 fases en la película. se me Exacto. olvida. Sí, Sí. sí, sí. Lo que pasa es que la segunda y la tercera podrían Sí, ser una sola, exacto. Sí, sí, sí. porque están muy, muy cerca en tiempo. La tercera fase se centra en la inteligencia artificial y la cuarta fase creo que es un poco la más compleja porque digamos que nosotros actualmente en la historia de la humanidad estamos en la tercera fase. Sí. Si nos ubicamos en la línea temporal, estamos en la tercera fase, digamos, de la película. Exacto. La cuarta fase, por más que intentemos explicarla, nunca la vamos a entender. Porque es como si a los humanos que no habían evolucionado en la primera fase les intentáramos explicar lo que es la segunda y la tercera fase, digamos, de la evolución. Entonces, podemos más o menos dar como nuestras apreciaciones de la cuarta fase, pero realmente no. O sea, yo honestamente no creo que el ser humano tenga la capacidad todavía para entender a plenitud lo que implica esta cuarta fase de evolución del ser humano, que es básicamente el superhombre o el próximo gran paso de evolución del ser humano, que es ya trascender a algo más allá de, digamos, el cuerpo físico, plano terrenal que conocemos actualmente. No lo vamos a entender porque no tenemos esa capacidad ahorita como de, digamos, de entenderlo su plenitud. Pero bueno, ¿tienes algo más que decir de las fases? Tipo puntual. Bueno, nada, de las fases me parece, o sea, la cuarta, que es la última, obviamente tú lo ves y tú dices, ¿qué está pasando? Uno lo está viendo y uno dice, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esto está pasando? Y después, investigando, me di cuenta, o sea, que esto no te lo dicen en ningún momento de la película, pero te lo dicen en el libro, que al parecer él está como en un zoológico. Sí, es un zoológico humano. Es un zoológico humano, que lo están observando los extraterrestres. Y entonces eso me parece, o sea, ¿por qué no hacerlo de una manera un poco más visual? O sea, me parece un poco, o sea, creo que ahí falla un poco el hecho de que te tengas que apoyar en En el comentarios en el libro y en comentarios de, a lo mejor, de lo que viste el director para entender esa parte, Ok. para saber que eso es un zoológico. Entonces, nada, eso era el comentario que quería hacer. Ok. Igual en eso sí nos vamos a entrar como a profundidad. Creo que de la fase 1 y de la fase 2 no hay, o sea, no vamos a profundizar tanto, creo que podemos profundizar en por lo menos el tema de la inteligencia artificial, que creo que es un tema como full vigente y me parece curioso que una película de 1968 se haya planteado de una manera tan moderna, Sí, porque me 100%. parece que es demasiado tipo, Sí, o sea, esta película pudo haber salido ayer, ¿sabes? sí. Entonces me parece muy curioso. Entonces, con la inteligencia artificial, creo que una de las preguntas que más surge a raíz de ver la película es ¿por qué Hal se vuelve malo? Em, Realmente hay como varias teorías. La teoría que a mí en verdad me convenció más y me parece que tiene como más sentido es que Hal como inteligencia artificial tiene como digamos como un crash out en su programación porque tiene dos programaciones, valga la redundancia, que se contradicen. Exacto. Por un lado está programado para ayudarlos en la misión, para ser honesto y para funcionar, para que la misión sea exitosa. Y por otro lado tiene la programación de no decirles cuál es la verdadera misión. Esto nos damos cuenta al final de la película cuando sale como el video explicando cuál es la verdadera razón de la misión a Júpiter y nos dicen que el único que sabía el verdadero motivo es Hal. Los astronautas no sabían y por eso vemos poco a poco, digamos, como el declive de la mente artificial de Hal y vemos cómo empieza a tener, digamos, estos conflictos internos. La contradicción literalmente es lo que terminó haciendo, porque al final lo más importante era la misión. Y lo más importante era no mentir. Entonces, ¿cómo tú haces para que la misión sobreviva y al mismo tiempo no mentir? Exacto. Mata a todo el mundo y ya. Sí. Y obviamente cuando se ve amenazado por los tripulantes de esta nave, él dijo, lo importante aquí es la misión Tal cual. y yo soy el único que sabe la misión y yo estoy a cargo de esta nave, así que todo el mundo se va a morir. Porque a mí nadie me va a desconectar porque la misión es lo más importante. Literalmente. Entonces, nada, empezamos a ver como el declive, digamos, de su salud mental. Sí, literal. En varios momentos. Eso nos va dando como glimpses de que Hal está un poco sospechoso. Aquí están. Exactamente. De hecho, yo creo que el primer gran momento en el que tú dices como que esto está sospechoso es cuando
habla con uno de los astronautas y le dice, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí. Ese es el primer momento en el que tú dices, estoy sospechando de que esta inteligencia artificial está como evolucionando más allá de ser Sí, una ayuda. una ayuda. Y que está empezando a tener como pensamientos propios, por decirlo así. Exacto. Pero algo que me parece curioso es que, obviamente, fanáticos del cine que han analizado esta película así con pinza, esa es la escena en la que están jugando ajedrez. Bueno, Sí. en esa escena, Hal dice que él ya iba a ganar, pero en realidad, expertos del ajedrez dicen que es mentira, que él no iba a ganar. Entonces, aquí surge la pregunta de si fue un momento en el que de verdad Hal, como computadora, estaba fallando, o si Hal ya en ese momento había evolucionado lo suficiente como para hacerle creer al astronauta, tipo que sí iba a ganar, cuando en verdad no, y ver qué tanto confiaban los humanos en él, que era como una prueba para ver si él podía empezar como a, digamos, tomar el control, sin que fuera cuestionado por los humanos. Entonces, ese es como un debate que hay sobre esa escena en particular, me pareció súper interesante. También las iniciales de HAL, mucha gente ha preguntado qué significa eso, estas iniciales surgieron porque simplemente escogieron una letra después de IBM. Entonces, bueno, una letra antes, una letra después. Entonces, la H viene antes. HI. H, I. Antes de la I, la A antes de la B y la L antes de la M. Entonces, HAL es IBM, pero Una letra antes. una letra antes. Entonces eso me parece curioso. Inicialmente Hal se iba a llamar Atenas, como la diosa griega, y algo que también me pareció súper interesante, que yo no sabía porque de dónde había surgido esto, es que, ¿sabes la canción que él canta de Daisy es la primera Daisy? canción que cantó una computadora. Hoy me quieres robar todo lo que traje, ¿verdad? No, pero es que, o sea, es interesante, además que esa canción es full creepy. Sí, y esa canción se hizo full viral. O sea, yo estoy segura que en algún momento Sí. todo el mundo en TikTok ha escuchado esta canción. Sí. Cántenla. Que la suelen poner de fondo En cosas cosas creepy. que son un canibali también. Sí, exacto. Y esa de hecho fue la primera canción que cantó una voz artificial de computadora y por eso se escogió esta canción para que Hal la cantara cuando está, digamos, falleciendo. Falleciendo. Sí. Pero sí, me parece interesante todo eso de la IA, porque es como... O sea, HAL no es intrínsecamente malo, sino que le dieron unos parámetros que entre sí se contradicen y eso es algo del error humano. O sea, el hecho de que él se Eso debe vuelva ser. malo no significa que la máquina de por sí o la inteligencia artificial de por sí sea mala o inherentemente mala, sino que es algo que nace y surge del error humano y de cómo las personas usan la inteligencia artificial y cual. para qué. Entonces, me parece interesante que esto se haya planteado hace 60 años en una película de ciencia ficción y que hoy en día sea algo que vemos como que muy recurrentemente, prácticamente todos los días. O sea, creo que no existe un ámbito en el que uno se encuentre con alguna noticia de la inteligencia artificial donde uno diga, ah, what the fuck, ¿por qué esto está pasando? Por ejemplo, las personas que suelen usar mucho a ChatGPT de terapia y que lo usan o tienen parejas con ChatGPT y bla, 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 estas personas terminan desarrollando una psicosis por cómo utilizan esta herramienta que se supone que debería ayudarte y eso no es que la inteligencia artificial sea mala, sino que tú la estás utilizando mal y el creador de esta inteligencia artificial te deja que tú la puedas usar mal. O sea, No te hay deja, limitaciones. exacto, te deja un rango muy amplio de cómo tú puedes usar esta inteligencia artificial para lo que tú quieras y eso termina en el declive de La herramienta. la herramienta y de cómo las personas perciben esta herramienta también. Sí, porque en verdad si tuvieras esta película por encima, tú dirías tipo, sí, es una película en contra de la inteligencia artificial. Exacto. Es como el primer pensamiento que tendrías, pero a la vez, Y a mala. literalmente, pero a la vez te pones como a analizar, a pensar un poquito como, a leer entre líneas ciertas cosas y tú dices, claro, es que tuvo un error de programación. Exacto. Y fue algo que vino directamente del error humano y al final es eso, o sea, la inteligencia artificial no es una mala herramienta en el sentido de moralidad, Exacto. sino el problema viene es en cómo esa herramienta es utilizada por nosotros. Exacto.
También algo que me parece interesante es que justamente antes de él apagarse, le dice a Dave, tengo miedo de morir. Ay, sí, Le dice, me estoy sí, apagando, sí, Dave, tengo miedo. Y sí. o sea, me parece extraño porque durante toda la película vemos bueno, no muchas personas, pero vemos varias personas morir. Por ejemplo, el primer simio lo vemos morir. Uno no siente ningún tipo de empatía por ese simio. Vemos después al otro astronauta morir, que en verdad tampoco uno siente ningún tipo de empatía. Pero después, por lo menos yo, o sea, no sentí que haya conectado con ese astronauta O que se murió en el sea, espacio. para mí fue como shock. Ajá, O sea, para exacto. mí fue como que ¡ah! ¡Lo mató! Exacto, exacto. Y no, y si te pones a ver, esta tercera fase también de alguna manera o sea, te puede mostrar cómo esa inteligencia artificial también es un arma. Sí. Entonces, siento que en cada fase, menos en la última, vemos de alguna manera una forma de violencia generada a Bueno, partir de la humanidad. Bueno, sí, exacto, porque iba a decir que en la última fase, déjame terminar la idea y te digo qué es lo que iba a Ok, decir en la última ok. fase. Ajá, pero después cuando muere Hal, uno dice, pobrecito, Te da cosa. te da cosa, y es como que la muerte más humana que existe en la película, que es lo más loco porque termina siendo una inteligencia artificial y es como, no debería sentir tanta empatía por una máquina, Claro. pero Sí, termina sintiendo, en fin. sí, sí. Este, Lo entiendo completamente. A mí sí me dio cosa. Exacto. En la última fase, o sea, yo siento que en todas las fases hay algún tipo de violencia o perpetrada por el ser humano. En la primera obviamente es un simio matando al otro. En la segunda creo que es un poco todo el tema de, ¿sabes qué? Están hablando de que Rusia Es y medio Guerra esto, Fría. medio Guerra Fría. Entonces ahí Sí. hay otra temática ahí de ocultarle la información también a los demás que a lo mejor le puede hacer daño con, a lo mejor, o sea, por simplemente tú no quedar mal parado o tener tú el beneficio primero. Sí, sabes que un fun fact rapidito sobre eso. Cuando están llegando como a la estación, que sabes que digamos, el astronauta que está llegando primero como el invitado, se consigue con unos rusos y se sientan todos a hablar y Ajá. no sé qué. El ruso cuando busca una silla y se sienta al lado, tiene como un trago y lo mueve así, pintándole la paloma al estadounidense. LOL. Y yo así, ¿Sabes qué? Una de las preguntas que hace cuando se sienta a hablar con, ajá, le yo dice, sé. le pregunta, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y después Sí, lo hemos repetido con Hal. con Ajá. la IA. Sí, Este, y usan palabras muy similares. Vamos a ujú, poner aquí la escena como comparándolo para que exacto. lo vean. By the way, do you mind if I ask you a personal question? No, not at all. Well, Point. At the risk of pressing you on a point you seem reticent to discuss, may I ask you a straightforward question? Well, certainly. Bueno, en la tercera fase vemos cómo la inteligencia artificial también puede ser utilizada como un arma. Y en la cuarta no vemos al ser humano perpetuando Sí. la violencia, sino que es este extraterrestre, no es violencia como tal, pero tú agarraste a una persona, Yo sí creo que es sin- un poco violencia. claro, pero o sea, por eso digo, o sea, tú agarraste a una persona que no tiene ni idea de qué está pasando y tú la metes en un zoológico para observarla durante años y años y años. ¿Con el consentimiento de quién? Eso también es un tipo de violencia, pues, y creo que Es el primer momento en el que el humano, dentro de su evolución, se convierte en víctima. exactamente. Y se convierte en víctima porque hay seres más evolucionados que él, que es lo mismo que nosotros hacemos aquí con seres menos evolucionados, el zoológico. El zoológico. Literalmente. Totalmente. Entonces vemos como simplemente son, digamos, escalones de evolución, que cuando estás más arriba de otros sientes que tienes el derecho de Exacto. violentar, digamos, la libertad Sí. o la vida de quien está por debajo de ti cuando eso no debería ser así. Exactamente. Pero sí me parece interesante como que ese recurring theme de la violencia a través de la película, que es algo que creo que de cierta manera te demuestra que no hay evolución sin violencia, lamentablemente, hasta cierto punto. O sea, Ok, por lo menos desde el punto de vista del la ser película, humano. no, y de la película. Y me parece curioso porque, aunque es una película en la que la violencia está muy presente en el No se subtexto, siente violencia. no es una No se película siente violencia. No es una película violenta, no es La Naranja Mecánica, que La Naranja Mecánica, o sea, Sí. otra cosa. Deberíamos hacerle un video de esa película. Pero me sorprende mucho cómo es una temática que hemos hablado Sí. tanto en el video y que está tan presente en la película,
cuando realmente no vemos a nadie matándose a tiros, solamente al principio, pues, con el... Sí, que lo matan y ni siquiera es una muerte tan violenta, es tipo bonk y ya se murió. Literalmente, Literalmente bonk y Es ya de se murió. comiquita. Es de comiquita. Pero bueno, Totalmente. me parece muy curioso que, o sea, siento que este también viene siendo como parte de la, em, digamos, la elegancia que tiene Kubrick en hacer esta película, porque no es una película violenta, pero trata mucho el tema de la violencia a raíz, o sea, de la evolución de los humanos a raíz de la presencia de la violencia en todas Sí. sus fases. Siendo el abusador o la víctima, pues. Exacto. Me parece muy curioso. Sí. Next. Una cosa que me parece interesante es cómo se usa el horror y el miedo en esta película. Porque a pesar de que no es una película de terror ni nada por el estilo, te invoca cierto tipo de terror de Suspenso. suspenso, de qué Sí. está pasando, de qué son estos monolitos, que bla, bla, bla. Y me encontré con una palabra que me pareció interesante que se llama luminosidad. Luminosidad. Luminosidad, que Ok. se trata de un encuentro con lo sagrado y lo misterioso, que esto Ok. genera en el espectador o en el ser humano o en la persona que está viendo lo que sea que le cause luminosidad, o sea, es una mezcla de fascinamiento, o sea, de fascinación, de tú estás wow, pero al mismo tiempo te sientes como sobrecogido por la inmensidad. Así es la palabra. Ay, no. Te sientes como abrumado. Abrumado. Es que con ella no se pueden usar estas palabras. No. No puede ser. No, chama, te pasaste. ¿Cómo vas a usar esa palabra? Pero bueno, me parece interesante porque es lo que trata de invocar estos monolitos, que es Claro. tipo... Wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que te causa fascinación, pero al mismo tiempo es como, me siento tan pequeño comparado con esto que yo no sé qué es y me causa terror, pero al mismo tiempo estoy fascinado. Entonces es tipo luminosidad. Entiendo. Entonces eso me parece súper interesante. Luminosidad. Esta nueva palabra que aprendí. Está bueno. Sí, es ¿verdad? como cuando aprendimos alunizaje. Exactamente, alunizaje. Que ya vamos a hablar del alunizaje. Exacto. Aquí lo noté. Mira. Alunizaje, bueno, sí que esta película... No. Lo digo yo. Ella lo va a decir. Lo digo yo porque Ella lo va a decir. me quieres robar mi spotlight. Ella lo va a decir. Lo quieres solo para ti, los dos spotlights que hay en el video de hoy. Otra cosa que me parece interesante es como el tema de la oscuridad, porque Ok. cuando empieza la película son como 10 minutos de nada. ¡Sí! Son 10 minutos yo de nada. Yo pensé que mi computadora se dañó. Yo también, yo Dije, dije, se me ¿será dañó la pantalla. que-?" Son 10 minutos de nada. Después tenemos la presencia del monolito, que es un cubo, bueno, no es un cubo, es Un rectángulo. es un rectángulo negro. Y después, cuando está también la intermisión, Ujú. Ah, también tengo un dato de eso. también es tipo 5 minutos en negro en la pantalla. Entonces eso me Sí. parece interesante, como que el uso de la oscuridad, que no encontré en verdad como que mucho más allá del hecho de que, ajá, pero me parece interesante. Es como, también me imagino que es como para que la persona sienta la nada. Puede ser una buena interpretación. Yo Yo creo que es también como para dejar espacio a que pienses. Sí, también. Porque siento que esta es una película que dice, tú eres muy inteligente, no te lo voy a dejar tipo Sí. todo como la mucama. Sí, exacto. ¿Sabes? Siento que en verdad esta película... Sí, esta película no te sí toma por tonto. No te toma por tonto, piensa, o sea, considera que el espectador es una persona inteligente y creo que también estos planos largos, estos planos estáticos o incluso los planos que son completamente blackout como los del principio, te empiezan a generar muchas preguntas. Sí. Yo estaba viendo todo al inicio y yo decía, ¿qué es esta música que me hace sentir tantas cosas? Exacto. Y no sé por qué estoy sintiendo cosas, porque no me han contado nada de la película. Sí. No sé, y... Ah, pero ¿sabes qué? Ahorita que me estoy dando cuenta, obviamente esto puede ser como que el inicio del universo. Ah, claro, entiendo. Claro, la Que no había nada, la que no nada. había nada. El inicio del universo, que no sé si sabían, pero en el inicio del universo, tipo, fue una ola de luz gigantesca cuando se creó el universo y después fue total oscuridad como por millones y millones de centenios de años, por si no sabían, antes de verse las primeras estrellas. Entonces, Andrea estuvo ahí. yo estuve ahí. No, pero vi un TikTok de un... Del espacio. Te lo mandé. ¿No te lo mandé?
No. Bueno, a mí no. no, A mí bueno. no. ¿A quién? No sé, porque Que- a mí no fue. Bueno, es un TikToker que hace videos como del espacio y te explica como ciertos aspectos Del sí, espacio, del pues. espacio, pues, y de cómo se creó. Entonces, él decía que no, el espacio nunca fue así iluminado como está ahorita, sino que en verdad hubo una época oscura en el espacio, pues, Claro. en el que se hicieron y se crearon estas estrellas y eso era total oscuridad, pues. Claro. Entonces, eso me parece muy interesante y siento que a lo mejor puede ser el inicio El del inicio universo. del universo. Puede ser. Ahorita es 100% eso y nosotros aquí especulando, Sí. tipo descubriendo el agua tibia. Literal, No, literal. pero en verdad me parece una Sí, buena, ¿verdad? me parece una buena interpretación. Bueno, aquí ya nos podemos entrar en la fase 4. ¿No tienes algo más que decir de Bueno, sí, lo que pasa es que, 1, 2 y 3? o sea, esto es algo como que en general, lo del silencio, o sea, la película tiene, o sea, de lo que dura la película, el 29% de la película hay diálogo. De resto es tipo Sí, la película silencio, tiene muy música, poco diálogo. no tiene nada de diálogo, o sea, la mayor parte que tiene diálogo es cuando estamos en la fase 3, pero de resto es tipo, Sí. shut the fuck up. Entonces eso me parece interesante, porque son como, es eso, pues secuencias largas, en silencio, sin nada que decir, como que en palabras, por así decirlo. Claro. Porque te están contando mucho a través de lo visual. Sí. Entonces, bueno, eso me parece interesante. Te amo, Stanley Kubrick. Ajá. Ok. Vamos a adentrarnos un poco en nuestras interpretaciones de la fase 4. Yes. Para abrir esta fase, quiero decir algo que dijo Clark, que fue uno de los escritores del guión, en una entrevista, que él dice, si tú sales de la película entendiendo absolutamente todo, Kubrick y yo fallamos. Esas fueron Claro. sus palabras. Porque es una película que más que darte respuestas, te da hace preguntas. Y te hace cuestionarte Todo. todo. O sea, temas morales, temas de evolución, temas sociales, temas tecnológicos. Te hace cuestionarte muchas cosas. Así que ellos no pretendían con esta película que tú salieras entendiéndolo todo. Cuando yo vi esto, me sentí abrazada por el cine, porque yo no salí tipo, claro, es que esto significa esto y esto es lo... Yo dije, ahora, final explicado. Finales, literalmente la primera cosa que salió después, o sea, la primera cosa que hice después de que se terminó la película, 2001, final explicado, por favor. Literalmente. Y, ojo, siento que esto de final explicado puede ser muy bueno para una película O y muy muy malo. malo. Muy malo porque si es una película, digamos, que no está hecha para plantearte preguntas, sino para responderlas y te deja cosas muy abiertas o como muy ambiguas, chimbo. Pero en el caso de esta película me parece que es un super pro porque siento que esta es una de esas películas que merecen una conversación después de los créditos. Pero bueno, aquí adentrándonos un poco más en la fase 4. Lo del zoológico que estábamos mencionando, digamos que siento que sí falla un poco en explicarlo de una forma a lo mejor muy literal, pero a la vez sí siento que hay elementos que a ti te hacen sospechar cosas. Por ejemplo, Claro, sí. a mí, ¿qué me pasó? Una de las cosas que me pareció más extraña fue el piso. El piso Que es como de checkered. ¿Ah? No es como un piso como checkered, que es No, tipo... el piso de este espacio, de esta habitación, es ¿Por qué lo iluminado. recuerdo checkered? O sea, sí son cuadros, pero no son pintados tipo un color, ¿sabes? No, son cuadros, pero no están en Ok. patrón de ajedrez. Ajá, exacto. Pero son todos del mismo color, Ok, pero ok, están ok. iluminados. Y de hecho, el piso de esta habitación es el techo de la nave espacial. Ok. Entonces, es una forma, digamos, o sea, la forma en la que este espacio está diseñado, como en la producción de arte, nos da un poco un Canibali porque tiene elementos que son de una especie superior intentando imitar nuestro espacio, digamos, natural. De hecho, Y ese allí- espacio está, disculpa, está modelado para de la época de Luis XVI. Ok, Entonces me parece interesante eso. Por alguna razón decidieron que esa iba a ser la estética. ok. Lo ok. tengo por aquí, tengo No, que buscarlo. no sabía eso, Sí. pero sí, de hecho el piso está iluminado y tú, o sea, yo sí recuerdo haberlo visto y yo dije,
qué raro, parece una clínica. Sí. Eso fue lo que a mí me dio como el espacio. Yo dije, parece una clínica. Entonces, eso me parece un dato curioso porque me imagino que es lo que los animales sienten cuando nosotros recreamos su hábitat. Claro, sí. Obviamente nunca va a ser igual a como tú lo crearías, porque bueno, son especies que a lo mejor lo ven y dicen, bueno, ok, esto así porque así lo vi, no sé Claro. qué, pero obviamente no va a ser lo mismo. Entonces, básicamente este espacio, como dijo Andrea anteriormente, termina siendo como una especie de zoológico humano. Él está siendo, digamos, observado. Búscalo en el teléfono. Está siendo como observado, digamos, por esta especie extraterrestre que ha sido la especie que ha enviado, digamos, los monolitos para la humanidad. Bueno, otra cosita interesante, tengo dos cosas más interesantes como de esta fase. Una es que ya cuando él va a morir, está como intentando tener un acercamiento al monolito, y esto hace referencia a la pintura de Miguel Ángel de la creación, en la que sale Dios y el hombre y salen como intentando Sí, tocarse. tocarse. Entonces eso digamos que es como una inspiración o sea, está inspirado en esta pintura. Y otra cosa que me parece interesante, que siento que puede ser, a ver cómo lo explico, una forma en la que a lo mejor especies más evolucionadas, que a lo mejor viven un poco más de tiempo que nosotros, que tienen un rango de vida más largo, es como su apreciación sobre nuestra vida, porque las transiciones de las etapas de vida del astronauta, que llega como a este zoológico, son muy rápidas y se superponen una sobre la otra. Y literal las transiciones, o sea, no sé, de sus 30 a sus 50 pasan en un segundo, y de sus 50 a sus 70 pasan en un segundo. Y vemos como el deterioro, ¿se dice así? Sí. El deterioro de su edad, lo vemos pasar muy rápido. Entonces siento que eso puede ser de alguna manera como a lo mejor esas especies ven que pasa el tiempo para nosotros, o nuestra propia percepción del tiempo cuando vemos hacia atrás, que es como o sea, yo no puedo creer que la pandemia fue hace 6 años, ¿me entiendes? Sí. Entonces siento que tiene como, digamos, esas dos variables como de interpretación, que pueden ser ciertas ambas, pero bueno, sí fue como yo lo quise interpretar, pues. Bueno, al final sí está modelado a través de, o sea, de lo que es. O sea, se inspiraron en Luis XVI para este diseño, más que todo por el hecho de que Stanley Kubrick está obsesionado con este tipo de estética. Okay. Y con Napoleón Bonaparte. Entonces usaron como que esta estética barroca, por así decirlo. Okay. Que también hay una pintura por ahí en el cuarto que también tiene como que esta estética. Pero sí, o sea, a mí me parece interesante todo este tema de la última fase, porque también no lo dije, pero ahí es cuando llegamos como que a esta quinta fase, en la que en verdad no estamos hablando porque es muy corta, pero es que cuando él ve a este monolito, o sea, porque cuando él está en este zoológico, que lo están observando para ver si él en verdad es como digno, creo, por así decirlo, de evolucionar a como que la última, bueno, hasta donde podemos ver como que esta última fase, él va envejeciendo y tipo va pasando el tiempo y bla, bla, bla. Y ya cuando estaba en su lecho muerto literal, ve el monolito y es tipo, ok, ya va a ser tu última evolución. Y vemos esta última evolución, algo que se llama Star Child. Ok. Que me parece interesante, que al parecer esta es como, o sea, termina siendo como un protector del universo. Ok. Me parece Qué súper loco. O sea, un dios. Literal. Bueno, no sé si un dios, Es literalmente un feto en una esfera, ¿verdad? Transparente, que flota sobre la Tierra. Es muy raro. Y esto es lo que representa como que el final evolutivo de la humanidad, que me parece demasiado abstracto, porque obviamente yo no creo que la interpretación que se le dé a esto sea... No creo que vayamos a evolucionar un bebé gigante, Exacto, o sea, no pero va por es ahí. como a lo mejor la conciencia humana que va a evolucionar a un punto en el que es una locura, qué sé yo. Pero eso me parece súper interesante porque al final la película no tiene nada más 4 fases, sino que tiene 5. Lo que pasa es que la última es tan corta y tan pequeña y tan minúscula que en verdad no vale mucho la pena como que adentrarnos en ella, porque lo único que Es el vemos final. es el bebé flotando. y ya. Literal. Eso es todo. Y es muy raro. Bueno, ese bebé se hizo.
tipo está moldeado en vida real. Locura. Y estuvo, o sea, lo moldearon a partir del actor, para que se pareciera al actor. Ok, sí se parece. Sí. Sí, Es sí. horrible. Es horripilante. El bebé es feísimo. Es horripilante. Es muy feo, es muy Uncanny también. Pero sí, yo siento que en verdad esa fase no la vamos a entender porque simplemente no estamos, o sea, nuestro nivel de capacidad mental Sí. como humanidad no está en ese lugar como para tener ese nivel de comprensión. Y siento que es lo que dije anteriormente en el video, es como si tú intentaras explicarle a los neandertales cómo utilizar ChatGPT. Sí, No lo van a exacto. entender, no porque tú no tengas la capacidad de explicarlo, sino porque ellos no tienen la capacidad de procesarlo. Totalmente. Y así pasa con nosotros, que dentro del rango de evolución del ser humano, nosotros actualmente no tenemos la capacidad de entendimiento que pueden tener los seres humanos dentro de 1000 años, Exacto. 3000 años, 5 millones de años. Who knows? Entonces siento que tampoco vale la pena como que mucho, o sea, especular sobre qué podría significar esto y qué Exacto. podría implicar, porque siento que no tenemos como Sí. la capacidad evolutiva para entenderlo, pues, no Sí, sé, sí, digo sí. yo. Totalmente. Pero sí, me parece interesante que la película te muestra como que toda la evolución humana, literalmente desde cero, desde la creación del universo, como yo ya, ya lo decretaste. ya lo decreté, después a los simios, o sea, de simios pasamos a humanos, después de humanos pasamos a como a seres espaciales, y de seres espaciales pasamos a ser un Star Childs. O sea, niños estrellas. ¿Tú quisieras ser un bebé en el espacio flotando? No, yo no quiero ser un niño de las estrellas. Yo no quiero ser un feto flotante. Sí. Algunos nunca han sido un feto flotante y eso se Y nota. eso se nota literalmente. Es que, es que tú... Es que tú, tipo... ¿Sabes cuando se te prende el bombillo? Pero ¿sabes cuando se te prende el bombillo? Me convertí en un feto. ¿Sabes cuando se te prende el bombillo que tú dices, ¡claro! Te lo juro que pensé que había salido un feto ahí. ¿Te imaginas? Marico, que no sé qué pasó por mi mente. Esto va a ser buenísimo verlo, tipo. Ay, concha. No sé por qué me asusté. Ajá, lo que iba a decir. Creo que creo que son los cojines. Ay, Ay, bueno. chama, lloré. Ajá, lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que me estoy dando cuenta ahorita que obviamente es tipo, lo estamos viendo mal. No es que él se murió y entonces evolucionó a otra cosa, sino que es que simplemente se murió y está volviendo a ser un feto dentro de un útero, ¿me entiendes? o sea, Eso puede ser como que el ciclo de la la vida. reencarnación. La reencarnación también Puede ser. En verdad Interesante. podría ser. Claro, porque es tipo un feto en negro espacio, Sí, puede dentro ser. de una bola. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor puede ser... puede ir por el lado de la teoría de que... O sea, no sé si es una teoría, pero ¿sabes que a veces ponen fotos de comparaciones entre, por ejemplo, el ojo muy, muy, muy de cerca y Ah, la sí, galaxia? sí. Y ponen que sí, las venas y las raíces de los árboles. Y es como, dentro de nuestro cuerpo tenemos como todo un universo. Las neuronas son las galaxias, ¿sabes? Entonces, a lo mejor puede ser de alguna manera que ese mundo es que si el útero de la mamá, qué sé Ajá, yo, exacto. ¿me entiendes? Y que está como llegando a fecundarlo. Exacto. O sea, qué sé yo, no sé, Sí, podría sí, ser sí. como una interpretación. A lo mejor nosotros somos células sanguíneas dentro de un Star Child. Dentro de un Star Child, literal. Who knows. Pero bueno, perro chava, me asusté burda. No, ya vi. Todavía tengo el corazón acelerado. Pero bueno, creo que no Ay. tengo más nada Ok. al respecto. Yo tengo una bomba de datos curiosos. Ok. Ok. Ok, amigos, empezamos. Tengo 11 datos curiosos de la Ok. película. Vamos. Bueno, sí, 11. Vamos a empezar. Número 1.
La niña del astronauta que sale en la fase 2, en el viaje a la luna, en la vida real es la hija de Stanley Kubrick. Ok. Número 2. Parte del nombre de ponerle Odisea en el espacio a la película es porque Kubrick tenía, digamos, el pensamiento o la teoría de que como en la Odisea los hombres exploran la Tierra en los barcos, en el futuro los hombres iban a explorar el espacio en las naves espaciales. Interesante. Entonces, interesting. Bueno, número 3 era lo de que Clark dijo que si sales entendiendo con la película completamente, habían fallado. Eso ya lo dije. 4. Probablemente si veas cómo está la Tierra en la película, te parezca un poco extraño, porque no salen que sí los continentes y todo esto, y eso es porque esta película salió en 1968 y la primera foto real tomada desde el espacio de la Tierra salió en 1972. Y aquí paso con mi segundo punto, teoría conspirativa. Me encanta esto. Como ya sabemos, esta película salió en 1968 y es muy curioso que esta película sea completamente ambientada en el espacio porque el ser humano no había llegado a la luna en ese momento. El ser humano pisó la luna e hizo su primer alunizaje en 1969, un año después de que esta película fue aterrizada. Es decir, Bueno, se aterrizó la película. que esta película fue estrenada. A raíz de lo, digamos, fascinante que fue el desarrollo visual de esta película, empezaron teorías conspirativas diciendo que las tomas de el alunizaje de 1969 fue dirigido por Stanley Kubrick y que realmente el hombre no llegó a la luna, como se dice. Está Pues. en mi panza, a lo ¿Se fue mejor tu eso se va a panza? escuchar en el video. Chama, pensé que era tu teléfono No vibrando. tengo hambre. Ok, continuamos. Tengo 3 datos curiosos sobre la fase 1 de los monos. Los monos son bailarines vestidos en mono. traje de mono. La cebra que vemos en una de las tomas es un caballo muerto pintado. Y el leopardo es real. El leopardo es real y se grabó literal detrás de cámara con gente listo para dispararle tipo tranquilizantes por si se ponía violento. Y bueno, cuarto, esta parte estuvo grabada en un estudio cerrado. Entonces, si te fijas muy bien, puedes ver como ciertas marquitas en los fondos de la película que te hacen notar que ha estado grabado en estudio. Siguiente. Ya no sé ni qué número es este, pero 10 creo. Este ya lo dijimos anteriormente. Esta película tuvo 4 nominaciones al Oscar, ganó una que fue de efectos visuales. Número 11. El intermission. Esto es una teoría conspirativa, rumores, no digamos que es algo oficial, pero dicen que ese intermission estaba ahí estratégicamente para que la gente saliera del cine a consumir ácido y cuando volvieran pudieran experimentar esos como 8 minutos de... Son 23 minutos. No, pero Son como 23 minutos. no son 23 minutos. Son 23. Son 23 minutos en silencio. Ah, Pero sí. las visuales son como 7, 8 minutos Ok. de los colores y el viaje y la cuestión. Entonces dicen rumores que la gente solía salir No, sí, es verdad. a consumir sus cosillas. Creo que ya esos son todos mis datos curiosos. ¿Tú tienes alguno? No, Bueno. me falta uno, pero Ajá. es un poco más extenso. Así que puedes decir. No, lo que tú di el tengas. tuyo, di el tuyo. Ok. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero la canción que sale al principio como la canción épica, icónica. ¡Tin, tin! Ajá, esta canción épica no es una canción que se compuso especialmente para la película. Es una canción que por lo menos yo, cinéfila, la descubrí en Toy Story, Exacto. con Zork. Sí. Yo la descubrí allí. Entonces, para mí, que soy una inculta, yo vi la película y dije, esta es la canción de Toy Story. Obvio. Pero no, esta canción fue creada, ya les voy a buscar la información, digamos, completa, porque la tengo por acá. Fue inspirada en un poema de Nietzsche. Odio su nombre porque nunca sé cómo Nietzsche. pronunciarlo bien. Nietzsche. 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 Creo que es Nietzsche. Chama, no tengo ni idea. Ok. Beautiful. Ajá, entonces. You're beautiful.
Entonces, beautiful. la canción icónica de la película del cine, creo que es una de las más icónicas. Sí. He dicho icónica 30.000 veces, pero bueno. Estuvo inspirada en el libro filosófico de Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra. Ah, así habla el así, esa es la traducción. Así habla el Sí, así- Zaratustra. creo que así habla el Zaratustra. Bueno, pero este texto filosófico tiene temas como la evolución del ser humano, Así habló Zaratustra, perdón. Ok. La evolución del ser humano, la idea del superhombre y digamos, el concepto de que somos algo que va a seguir evolucionando. Entonces, es bastante curioso que la canción se haya inspirado en este poema, Sí. que termina, en este poema no, en este texto filosófico, que termina siendo de alguna manera las temáticas también de la película. Sí, interesante. Sí, el compositor de la música, Alex North, usó o sea, tomó como mucha inspiración y como muchas referencias de la música clásica. Y Kubrick, en un momento de, digamos, la postproducción, del momento de escoger las pistas que iban a ir a al final de la película, descartó por completo toda la música que se había hecho como original y decidió quedarse con las piezas clásicas que se habían utilizado, digamos, durante Él el después montaje. utilizó esas piezas que se hicieron originalmente en otras películas, pero no las utilizó para esta película. Entonces, nada, me parece full curioso porque también esta canción sale en varios momentos de la película, sale también en Toy Story, en Zoolander, en Being There, no sé qué película es esa, pero Zoolander. y nada, me parece como interesante que las temáticas del el texto de Nietzsche sea las mismas temáticas De la película. de la película y que me parece muy curioso porque o sea, la música pega muy bien con lo que estamos viendo y con la magnitud de lo que es la película. Y me parece curioso que artistas de distintos rubros hayan Sí. podido darle una interpretación a eso de maneras que compenetran también, aunque esa canción no se hizo pensando para la película, Sí. se siente como si Como fuera si fuese, así. sí. Entonces, Total. wow, me parece la magia del arte, ¿no? La magia del arte. Qué bonito es el cine. Yo lo que iba a decir es que, bueno, ese año en el que se estrenó la película, se estrenó el 3 de abril de 1968, que fue un día antes de que mataran a Martin Luther King Jr. Imagínate, no sabía. Y estaban en el medio de como que la creciente oposición que se estaba teniendo en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Entonces me parece como que súper loco porque además un año después, un poquito más, porque esta película se estrenó en abril y el aterrizaje en la luna fue en julio de 1969, o sea, fue más de un año Sí. antes de que se llegase a la luna, que esa es otra cosa, me parece interesante que estaban en plena carrera de quién llega a la luna y Él vienes estaba- y sacas una película de esto. Sí, él estaba en su propia carrera también. Sí, o sea, y no es algo que nada más surgió que sí, un año antes, no, él tenía tiempo, o sea, desde 1964, queriendo como que hacer una película grandiosa y bueno, siento que además me parece súper loco de verdad que sea antes de llegar a la luna, eso no tiene ningún tipo de sentido. A mí me parece loquísimo porque tú ves la película y tú dices, está fácilmente, puede ser Project Hail Mary. Sí, o sea, total. en temas de cómo se muestra el espacio, cómo son las naves espaciales, cómo funciona la gravedad. Bueno, un dato curioso es el principio de la película, cuando vemos la pluma, el bolígrafo volando, Sí. eso se hizo como con una Plexiglas. lámina como de acetato, por decirlo así, transparente, en el que se pegó el bolígrafo y se le iba dando como movimiento. O sea, son puros efectos prácticos, pues. Sí, o sea, esta película se hizo sin CGI prácticamente. Sí, porque en ese momento no se podían borrar por lo menos los cables que sostenían a los actores. De hecho, en la escena en la que el astronauta está volviendo a entrar a la nave espacial, en la que no tiene el casco,
en esa escena él tiene como en Los el traje arneses. unos, sí, como unos arneses, como unos palos y no los podían borrar en postproducción porque no se tenía la tecnología en el momento y simplemente lo que hicieron fue jugar con la cámara y la posición de su cuerpo para que nunca se vieran. Y wow, así se debería seguir haciendo cine, ¿verdad? Qué Sí, divertido. además que es eso, pues como que no nada más fue como que o sea, revolucionador en el ámbito de hacer una película de ciencia ficción de yendo al espacio que sea tan como que, Accurate. sí, y no tan alejada de lo que es la realidad, en un momento en el que nunca se había ido al espacio, Loquísimo, a mí eso me parece loco. sino que también fue súper revolucionador en términos de cómo se hace cine y cómo se hacen efectos prácticos y cómo tú, o sea, cómo puedes hacer cine sin la necesidad de que todo sea una pantalla azul. Que, o sea, está 2001, que es pionera, y después tenemos a Project Hail Mary, que usa CGI con efectos prácticos, con pantallas negras y todo esto. Entonces me parece, o sea, cómo ha perdurado en el tiempo la capacidad de seguir haciendo cine de una manera práctica, que es algo que se ha ido perdiendo un poco, pero con películas de grandes producciones como lo son Project Hail Mary, en verdad uno queda un poco más tranquilo porque al final ver algo en pantalla y saber que todo fue hecho con CGI le quita un poco de magia a lo que es el cine. Que no es por desprestigiar a los que hagan CGI ni nada por el estilo, sino que es más por el cine Sentirlo también, real. sí, el cine también, por más que sea ficción, también uno quiere que se sienta real. Y por más que sea, cuando todo se hace con CGI, te quita un poco de esa magia. Sí. Entonces, si vas a hacer todo con CGI, ya es una película animada. Sí, en O verdad sea, sí. En verdad sí, estoy de acuerdo. no sé, siento que, y además, cómo se está usando ahorita el CGI, que es un tema de todo lo vamos a hacer en CGI, y además vamos a sobreexplotar a estos trabajadores de CGI y vamos a tratar de sacar esta película en un año, que es imposible porque hay Sí. 4.000 tomas, más de 4.000 tomas que se hacen con CGI y tienes a 200 trabajadores trabajando en 4.000 tomas para en un año sacarlas, donde se tiene que hacer colorización, o sea, tienes que colorizar la película, tienes que hacer el CGI, tienes Sí. que editar la película, los diálogos, todo, la música, todo. Entonces es como, siento que al momento de tú perder todo lo que es práctico, también le quitas a la película, pues. Sí, literal. ¿Y qué más? Ah, bueno, otra cosa que me parece súper interesante es que la película es súper futurista en términos de que lo que es el reconocimiento biométrico, que es por voz, Ajá. para hacer las instalaciones, las videollamadas, que, ajá, 1.30 le costó, ¿no? las pantallas planas y las tablets, y obviamente la inteligencia artificial y las tarjetas de memoria tipo que es de almacenamiento, que son las extraíbles, pues que más adelante se iban a masificar, por así decirlo. ¿Sabes qué? Algo sobre las pantallas, sobre las tablets, que me parece súper interesante. Creo que fue Apple, si mal no me equivoco, demandó a Samsung cuando sacaron las tablets. Y, o sea, porque se parecían mucho como al iPad. Ok. O no sé si fue al revés, no recuerdo quién demandó a quién, aquí lo vamos a escribir. Pero en la demanda, el demandado, acusado como de copia, se defendió utilizando uno de los frames de esta película en el que se muestran las tablets Claro, táctiles. obvio. Como para decir, tipo, bro, eso es una idea del 68, like, si vas a, o sea, si vas a demandar a alguien por copia, tipo, Kubrick te tiene que demandar a ti. ¿Me Sí. entienden? Entonces, nada, me pareció interesante. El cine trasciende fronteras y Sí. trasciende rubros. Pero bueno, Ajá. ¿tienes algo más que decir? No. Ok. ¿Quieres pasar a puntuaciones? Sí. Ok, empieza tú. Ok, yo a esta película le di originalmente 2, pero le puedo dar 2.5. ¿Qué pasa? Yo no voy a negar que la película es trascendental, es súper importante para el cine. O sea, creo que mientras que uno ve el video, uno no se puede imaginar que yo tengo una crítica negativa. O sea, no negativa, pues, pero que no me Que no gustó. es tan alta. Exacto, no, Sí. no es una película para mí. No sé si es porque la siento muy larga o porque siento que de verdad el hecho de que sí, las tomas largas, dependiendo de cómo se usen, a mí me gustan mucho. Me gustan full las películas que no necesariamente son
de acción, porque de mis películas favoritas que he visto últimamente ha sido Hamlet, que no es necesariamente una película fast-paced. Tiene tomas largas, tiene tomas, o sea, estáticas. Pero no sé, hay algo en la película que no me terminó. O sea, siento que es una película que no volvería a ver. Ok, no es para Creo ti. que sí, no es, creo que ese es más que todo mi problema. Es una película que no volvería a ver. Sí siento que me aburrí muchísimo en muchas partes. La parte que más me gustó fue definitivamente la fase 3, que tiene todo el tema con Hal. Eso me pareció súper interesante. Me gusta también full en la primera fase. Siento que es interesante. La segunda también tiene sus cositas que me gustan. Siento que me perdí un poquito ahí porque es como... Y ya después al final en verdad no me encantó. O sea, no me encantó. Bueno, no No es me para encantó. todo el mundo. No es para todo el mundo. Y de hecho mi review fue... Creo que, creo que no soy una cinéfila after all. Pero sí, o sea, es lo que digo, pues no le quito la importancia de esta película y de lo bien hecha que está para la época en la que se hizo y de las temáticas que trata y de lo interesante que es, pero sí siento que en temas de gustos personales, no, es mi película Ok. favorita. Bueno, aquí yo sí difiero bastante. Yo inicialmente a esta película le había dado un 4 de 5, pero honestamente le puedo dar su 4.5 de 5. ¿Sabes qué? Yo le voy a dar su 5 de 5. Ok, Porque esta película me inspira muchas cosas. ok. Y eso es algo que en verdad yo valoro mucho de las películas cuando lo logran en mí. Así que yo le voy a dar 5 estrellas a esta película. O sea, de verdad no... Aparte, yo la disfruté mucho, honestamente, y me sorprendió, porque a mí me cuesta mucho concentrarme en todo. Y cuando estoy viendo películas, sobre todo en mi casa, me cuesta mucho concentrarme si no es una película que sea como rápida. Y esta película particularmente es bastante lenta. Obviamente, los primeros minutos que son en silencio y en música, sí era como que, o sea, no estaba así. No. Pero sí, cuando la película empezó como a avanzar, en verdad sí, o sea, me atrapó por completo. Y o sea, la vi sin ver el teléfono. Y en verdad me dejó muy buen sabor de boca. Siento que es una película que estimula tu pensamiento, tu criterio, te pone Sí, a pensar. te pone a pensar, y eso es algo que yo valoro mucho de las películas, cuando no solamente me hacen pensar durante la película, sino después de la película. Entonces, para mí esta película es un 5 de 5, más 2.5, 7.5. 7.5. Yo a esta película le daría un 10 de 10. Pero bueno, como aquí tenemos la custodia compartida, Sí. 7.5. Pero, ¿qué más puedo decir? Me encantó. La verdad, me gustó mucho, me encantó. Siento que a pesar de que es una película de ciencia ficción, No tiene mucho de ciencia no ficción. siento que... Para el momento sí, ¿no? Pero ahorita. O sea, no, claro, pero lo que quiero decir es que, aunque sea una película de ciencia ficción, siento que las temáticas trascienden el Sí, género de la ciencia total, ficción. totalmente. Y me parece que, a pesar de que es una película que habla mucho de la evolución y de la tecnología y de la inteligencia artificial y del superhumano, es una película muy humana detrás de todas esas como temáticas y fachada que tiene. Y no sé, me parece que es de esas películas que las ves y te enamoras del cine. O sea, yo siento que es de esas películas que tú sales enamorado del cine, y siento que voy a crear una nueva lista en Letterboxd que sea, Dios mío, amo el cine. Sí. Y esta película entra en esa categoría. ¿Qué otras películas entran en esa categoría? La La Land, Sinners. Singing in the Rain, Sinners, I'm Still Here. Hay muchas películas que, bueno, para mí, para mi juicio personal, me hacen decir, wow, amo el cine, y siento que esta es claramente una de esas. Siento que es una película que todo el mundo tiene que ver, aunque, o sea, siento que aunque a ti no te haya gustado tanto, siento que sí es una película que tú dirías, hay que verla por lo menos una vez. Obviamente. Entonces, es eso. O sea, es una pionera del cine, es imposible. Es un clásico, es un clásico. Es un clásico, y todo lo que tú ves hoy en día, Interstellar, Dune, Blade Runner, Star Wars. todas esas películas tienen de staple a 2001. O sea, es imposible no tener de staple a 2001 porque casi todo nace de ella. Entonces, no me puedes decir que vas a ver todas estas películas y rehusarte a ver la pionera del género. Exacto, Entonces, literalmente. bueno. Pero bueno, sí, estoy muy contenta de esta película. Me gustó mucho hacer este video porque son, no sé, cuando veo películas que me hacen, digo, por eso es que tenemos que meditar. Sí. ¿Sabes? Con la mucama no me pasó, pero con este video sí es como, y siento que el video va a ser larguísimo, va a durar 1 hora y media,
Sí. pero siento que lo vale, honestamente. Y sí, este es un video que a pesar de que la película dure 2 horas 20, hay que ver completo para que la película dure más de lo que dura la película, porque hay películas que lo merecen. Mi opinión personal. Pero bueno, ¿qué review tienes tú? Ok, yo tengo great fun choices in this thing. Es decir, Ok. increíble la elección de tipografías en esta película. Sí. Yo puse Es que miren esto es un clásico de tipografía. Increíble. sí, ¿Qué? Miren esto va demasiado bien. bello. ¿Quién es el beautiful. diseñador gráfico? ¿Quién fue el diseñador gráfico de Space Odyssey? Stanley Kubrick. Te lo prometo que sí. Bueno, el review que yo conseguí dice, voy a empezar una teoría conspirativa. Voy a empezar una teoría conspirativa que dice que básicamente 2001 en verdad sí fue filmada en el espacio. Sí. Esta película la filmaron en el espacio, fueron Sí. arriba allá a filmarla. Es que de pana a mí me parece absurdo lo real que se ve, ¿sabes? O sea, me parece muy loco. No sé. Pero bueno, ¿tienes algo más que decir? No. Yo tampoco, amigos. Así que nada, hasta aquí llega nuestro video. De nuevo, gracias a César por ver nuestros videos. Él en verdad comenta full. Sí, y gracias por recomendarnos la película. Gracias por recomendarnos la película porque en verdad a mí me encantó. Y bueno, nada, ya saben, en verdad si tienen recomendaciones nos las pueden decir porque nosotros Sí, escuchamos sus comentarios. Nosotras sí vemos las recomendaciones que nos mandan. Sí, en verdad hemos últimamente visto bastantes Sí. recomendaciones que nos han hecho. Y nada, amigos, gracias por ver el video. Si lo vieron completo, gracias. Si vieron un pedazo, también gracias igual. Like, comenta, comparte, suscríbete. Síguenos en TikTok, en Instagram. ¿En dónde más? Más nada. Facebook, No tenemos Facebook. LinkedIn. Mándanos un correo con tus En recomendaciones. LinkedIn, síguenos en LinkedIn. Ok, no tenemos LinkedIn. Síganos en LinkedIn. Vas a crear todo el LinkedIn. Síganos en LinkedIn. Ok, pero nada, amigos, gracias por verlo. Si tienen recomendaciones, acá déjenos sus comentarios. ¿Qué les pareció la película? ¿Se aburrieron? ¿Alguna vez ha sido un feto en el espacio? ¿Cómo se ¿Alguna siente? vez he sido un feto en el espacio? Adiós. Bye. ¿Sabes qué me da risa? Que el feto en el espacio surgió porque lo del útero surgió porque dijiste, se nota que nunca has sido un feto en el espacio. Yo dije, claro, pero hemos sido un feto en el útero. Y entonces eso fue lo que proporcionó mi pensamiento.